Entonces hoy empezamos a trabajar con principio de Arquímedes. Entonces recordamos que el principio de Arquímedes dice que cuando un objeto está sumergido al interior de un líquido, experimenta una fuerza dirigida hacia arriba. Y esa fuerza es la que llamamos empuje. ¿Ok? Y que ese empuje depende de el volumen del objeto, pero que se encuentra sumergido, multiplicado por la densidad del líquido. Estamos trabajando con la D, ¿no? Densidad del líquido y multiplicado por la gravedad. ¿Ok? Esta densidad sí es del líquido, este volumen es del objeto. ¿Ok? También dijimos que pues todo cuerpo al tener masa pues debe tener un peso, por lo tanto va a tener una fuerza hacia abajo que sería su propio peso. Entonces habíamos propuesto que puede ser que el empuje sea mayor que el peso, o que el empuje sea menor que el peso, o que el empuje sea igual al peso. Entonces habíamos dicho, si el empuje es mayor que el peso, lo que ocurre es que el cuerpo asciende. Si el empuje es menor que el peso, pues desciende. Profe, ¿me podría aceptar mi otra cuenta, por favor? Claro. ¿Quién Por será dos. Nicolás Cárdenas? ¿Será alguien de Mafe? Supongo. Pues lo acepté. Espero que no nos estén hackeando. A mí no me ha aceptado, profe. Gracias. Gracias. Ya me aceptó. Mafe Cárdenas. Mafe. Daniel Ospina. Yo. Ah, es que entraste como Nicolás Cárdenas. Listo. Y decíamos que si el empuje es igual al peso, pues lo que va a ocurrir es que el cuerpo se mantiene. ¿Ok? Entonces propusimos esas tres, o se tienen esas tres situaciones que pueden ocurrir bajo la presencia de esas dos fuerzas. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, ya empezamos a proponer algunas situaciones. Y la primera, pues, corresponde a el siguiente problema. Un balón se libera en el fondo de una laguna ¿Es velocidad inicial o volumen del objeto? perdón, es Esa veo del objeto, volumen del objeto, ok. volumen del objeto. Un balón se libera en el fondo de una laguna de 40 metros de profundidad. Calcular el tiempo que tarda en ascender. ¿Ok? Habíamos visto que ese tipo de problemas entonces teníamos que mezclar conceptos de empuje, conceptos de dinámica, que es leyes de Newton, y conceptos de cinemática. ¿Ok? Entonces, pues los debemos tener en cuenta los tres. Aquí lo que no he dado son las características del balón. Entonces, digamos que tiene un radio de 15 centímetros y que tiene una densidad de
pongámosle a eso 0.8 gramos por centímetro cúbico. Ya sabemos, esto es la densidad del balón, ¿no? Una pregunta, ¿alguien más ve todo borroso? ¿Perdón? Que es que yo veo Yo lo todo veo borroso borroso. y no se ve casi nada. ¿Están Yo borrosas? también. Entonces soy yo. Supongo. Eso es probablemente calidad del internet, ¿no? Ah, ¿que mejora? Pues yo sí lo veo bien. Ah, entonces son ellos. Y entonces densidad del balón 0.8 gramos por centímetro cúbico y la densidad del agua que sabemos que es de 1 gramo por centímetro cúbico. Este es del agua. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, como se está preguntando el tiempo, recuerden que el tiempo se va a obtener de los cálculos de cinemática. En cinemática, sabemos que en un movimiento acelerado, la distancia recorrida es igual a la velocidad inicial más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí me está diciendo es que se libera, no que se lanza. Por lo tanto, esta velocidad inicial yo puedo considerar que vale 0, ¿no? Así que desaparecería. Y para poder calcular ese tiempo, ya tenemos qué distancia va a recorrer, que van a ser los 40 metros. Lo que no tengo es la aceleración. Por lo tanto, tengo que recurrir a conceptos de dinámica que trabaja aceleración. Y sabemos que en dinámica, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, sabemos que el empuje menos el peso me tendrán que dar a masa por aceleración, que es lo que expresa la segunda ley de Newton. ¿Ok? El peso lo podemos obtener porque tenemos la densidad, podemos calcular el volumen, ¿sí? Y el empuje también lo podemos calcular. Entonces, con eso vamos a poder determinar la aceleración. Entonces, es lo primero que vamos a calcular. ¿Ok? Calculamos entonces el empuje. Entonces, el empuje, de acuerdo a la fórmula que tenemos, es volumen del objeto. Es un balón, por lo tanto, ¿a qué figura corresponde? Esfera. A una esfera. Entonces, volumen de una esfera, 4/3 de pi por el radio elevado al cubo. Entonces, empuje sería igual a 4/3 de pi por el radio, que son 15 centímetros, lo pasamos a metros. Entonces me quedaría 0.15 elevado al cubo. ¿Listo? Vamos a hacer el cálculo. No sé si les mejoró a los que estaban pendientes de señal. Eso me quedaría. Voy a dejarlo sin multiplicar el pi, ¿vale? Entonces el empuje me quedaría como 4.5 por 10 a la menos 3 pi, porque no lo he multiplicado. ¿Listo? Pero, ¿eso es empuje o área? Ah, volumen apenas. Eso, volumen, perdón. Volumen, sí, tienes razón, porque todavía me falta aquí multiplicar más cosas, ¿no? Volumen del objeto por la densidad del líquido, que como sabemos que es de 1, al multiplicarlo, entonces me quedaría, bueno, voy a borrar esto todavía porque voy a dejar una sola cifra. Por la densidad del líquido, que es 1, sabemos que toca multiplicarla por 1000, así que me quedaría 1000 por la gravedad, que son 9,8. Ahora sí, por 1000
por 9.8. Y eso me daría 44.1 pi. Empuje igual a 44. Profe, no me fijé si usted convirtió los 15 centímetros en metros. ¿Sí los convirtió? Sí, Los 15. el radio lo pasé a metros. Ok, El radio sería 0.15. ok. 0.15 elevado al cubo. Ya tenemos el empuje. Ahora calculo el peso, ¿no? El peso sabemos que se calcula como masa por gravedad. Pero la masa, de acuerdo a la fórmula de densidad, se calcula como volumen por densidad. Entonces me quedaría que el peso va a ser igual al volumen por la densidad por la gravedad. ¿Okay? Entonces igual sería volumen, otra vez lo mismo, 4/3 de pi por el radio 0.15 elevado al cubo multiplicado por la densidad. La densidad del balón es de 0.8 que pasaba a metros, sería 800, y por la gravedad que son 9,8. Y aquí tendríamos nuestro peso. Entonces, 4 dividido 3 por 0.15 elevado al cubo por 800 por 9.8 daría 35,28 pi. 35,28 pi. Profe, que si aceptas a Sofía. Y el otro mío, porfa. Ya los estoy admitiendo a todos. También se unió Francisco ya. Eran los que me faltaban. Francisco, ya llegaste, ¿cierto? Francisco, apenas se está uniendo. Mape ya. Ospina es el que no veo. Ospina se habrá conectado ya, ¿no saben? Ah, sí, ya lo veo. Bueno, entonces tenemos el empuje, tenemos el peso, ya tenemos estas dos cifras, entonces es despejar para hallar la aceleración. O sea que también debo tener la masa. Calculemos por aquí la sola masa. La masa, de acuerdo a la fórmula de densidad que habíamos aplicado acá, es igual al volumen, que es 4/3 de pi por el radio, que son 0.15, al cubo y multiplicado por la densidad. Sabemos que es la masa del balón, por lo tanto es la densidad del balón, que son 800. Y eso daría 3.6 pi. ¿Ok? Entonces, ahora sí puedo reemplazarlo todo en la ecuación, en esta ecuación, para poder obtener la aceleración. Entonces lo voy a hacer aquí. Empuje, bueno, empuje que nos dio 44.1 pi menos el peso que dio 35,28 pi y pues la aceleración, perdón, la masa que aquí multiplica pasaría a dividir, que nos dio 3,6 pi. Y esto sí es la aceleración. Recuerden que en este caso todos los términos tienen pi, entonces en este caso sí puedo cancelar el pi de todos los casos, de todos los términos. ¿Ok? Entonces puedo cancelar el pi,
puedo cancelar el pi y puedo cancelar el pi. ¿Ok? Y ahora sí puedo resolver. 44.1 menos de 35.28 sobre 3.6. Y eso daría 2.45. ¿Por qué la masa 36 pi? ¿Perdón? ¿Por qué la masa 36 pi? Me perdí ahí. 3,6. Bueno, ¿por qué 3,6? Miren aquí está el cálculo. La masa, de acuerdo a la fórmula de densidad, es volumen multiplicado por densidad. Ok. ¿Listo? Entonces, ahora sí me dio la aceleración es de 2,45. Recuerden, unidades de aceleración, metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Y teniendo la aceleración, ahora sí puedo reemplazar en la ecuación de cinemática. Entonces, sabemos que la distancia que tiene que recorrer son 40 metros. A esa ecuación de cinemática no le falta algo, es que la veo como muy corta. Sí, efectivamente, lo que pasa es que eso trae posición. Posición es igual a posición inicial, más velocidad por tiempo, más un medio, o sea, iba a tiempo también. Bueno, como iba a cancelar, no lo escribí tal vez. ¿Estamos? Sí. Ok. Efectivamente, la fórmula es más larga. Si quieres, se la coloco aquí arriba porque, pues, para que no parezca que fue que nos comimos un pedazo. Posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Okay? Sino que cuando uno habla de distancia, pues elimina ese el término de la posición inicial. ¿Listo? Y habíamos dicho que, como aquí dice que se libera, no que se lanza, significa que la velocidad inicial vale 0. Por eso nos quedó solamente este término. ¿Okay? Entonces quedaría como los 40 metros serían igual a un medio de la aceleración, que vale 2,45, multiplicado por el tiempo al cuadrado, y es despejar eso, ¿no? Sabemos que ustedes, como lo quieran hacer, pueden primero resolver esta multiplicación y luego pasarla a dividir, o pasar por pedazos, el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y el otro a dividir. Entonces, como quieran, da exactamente lo mismo. Y por último, sabemos que le tenemos que sacar raíz cuadrada, ¿no? Entonces, y me da que 40 séptimos de segundo, es decir, 5.71 segundos. ¿Listo? Y esa sería la solución del problema. Bueno, la segunda pregunta de ese mismo problema plantea que ¿cuál es el volumen que queda una vez en la superficie? Una vez en la superficie sabemos que al subir llegará un momento donde, permítanme un momento, se me perdió el borrador. Cuando el objeto, cuando el balón suba, cuando el balón ya suba, que ya se quedará en la parte superior, pues lo que va a ocurrir es que el balón queda, un pedazo del balón va a quedar así, ¿cierto? Una parte del balón va a quedar por dentro del agua, cuando ya se encuentra arriba, y ya va a quedar en reposo. Es decir, ya va a quedar... ¿Ah? Hasta ahora me logró conectar. Hasta ahora. Justo ahora. Sí, me acabé de... Yo te había activado para que entraras, pero no...
pero me di cuenta que no estaba centrado. De todas formas, ya sabes que estamos haciendo la grabación y pues si quieres mirar la parte inicial, más tardecito la podrás ver, ¿vale? Sí, señor. Bueno, entonces decíamos que cuando ya el balón suba, pues va a quedar una parte sumergida y la pregunta ahora es, ¿cuál es el volumen que queda por dentro del agua? ¿Ok? Recordamos que para que ya quede en ese momento de esa forma, significa que no está ni subiendo ni bajando. Por lo tanto, en ese momento, lo que ocurre es que el empuje es igual al peso, Es igual al peso. ¿cierto? Entonces, si son iguales, pues una de estas dos, anteriormente teníamos que el empuje era mayor que el peso, pero en este momento es porque son iguales. Sabemos que el peso no va a cambiar, el peso sigue siendo el mismo, esté donde esté. Así que lo que está cambiando es el empuje. ¿Y por qué cambia el empuje? Precisamente porque recuerden que la fórmula me dice el volumen del objeto que está sumergido. Y ya todo el balón no está sumergido, es solamente un pedazo. Por lo tanto, el empuje que hay en ese momento es igual al peso, pero el peso es de 35.28 pi. Y como el empuje lo calculamos de esta forma, volumen del objeto sumergido multiplicado por la densidad del líquido y multiplicado por la gravedad, toda esa multiplicación me tiene que dar los 35.28 pi. ¿Ok? Entonces seguimos aquí abajo. Reemplazamos los datos que ya conocemos y vamos, es decir, estos dos que ya se conocen, entonces los pasamos a dividir, con eso obtenemos el volumen del objeto que está sumergido. Volumen del objeto sería igual a 35.28 pi dividido entre la densidad del líquido, que sabemos que es agua, que sería 1000, multiplicado por la gravedad, que son 9.8. ¿Okay? Ahora sí voy a colocar el valor de pi para poder hacer una sola cifra. 35.28 pi sobre 9.800. Y eso daría 0.011. ¿Listo? Entonces, de esa forma, hemos determinado cuál es el volumen que queda ahí. Señor, ¿por qué calculamos eso? ¿Por qué, Kevin? Porque acabamos de hacer ese cálculo, o sea, no entiendo. De empuje es igual a peso. Porque es que aquí la ecuación de empuje me dice que es igual al volumen del objeto que está sumergido. ¿Ok? Esta fórmula me dice que el empuje es igual al volumen del objeto que está sumergido, que está por dentro del agua. ¿Ok? Cuando está el objeto de esta forma, pues todo no está por dentro, es solamente este pedacito que quedó por dentro. Y ese es el que estamos tratando de calcular. ¿Sí es claro? Sí, sí, pero, o sea, ¿eso aparecía en la pregunta de enunciado? Fue una segunda pregunta que propusimos. La primera pregunta era cuánto tiempo tardaba en subir. La segunda pregunta era que el balón ya estando arriba, ¿cuál era el pedazo de balón que quedaba por dentro? ¿Cuál era el volumen del balón que quedaba por dentro? Vale, gracias. Bueno. Ok. Profe, una pregunta. Si está en contacto con el agua, ¿siempre tiene el mismo peso? O sea, ¿siempre tiene el mismo W? Sí, sí. El peso siempre va a ser el mismo, el peso no cambia. ¿Ok?
Ok. Por ejemplo, cuando tú estás dentro de una piscina, que levantas a una persona, tú la puedes levantar más fácilmente, no porque la persona pese menos, sino porque el agua te está ayudando a levantarla. ¿Ok? Pero la persona sigue pensando lo mismo. Eso no cambia. ¿Sí estamos? Sí, señor. Bueno, veamos entonces el siguiente problema para ustedes. Entonces, la situación es que tenemos un buque. ¿Se han visto esos buques cargueros de container que son inmensos, 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 ¿no? Y entonces el nivel del agua está por aquí. Y aquí están los contenedores. ¿Ok? Resulta que un contenedor de esos cae al agua. ¿Listo? Y lo que queremos calcular es cuánto tiempo va a tardar en llegar a lo profundo del mar. En ese lugar, el mar está, el fondo del mar está a 500 metros. ¿Listo? El contenedor cae desde una altura de 20 metros. ¿Ok? Dimensiones del contenedor. Entonces, por aquí tiene 2 metros. 2 metros. No Eso sé. es un prisma, ¿no? ¿Ah? Eso es un prisma. Es perfecto. Eso es un prisma. 2 metros por acá de ancho. Tiene 2,5 metros de alto. Y por aquí, miren, 8 metros. ¿Ok? Densidades. Densidad del contenedor. Contenedor es de 15,6 y densidad del agua, sabemos que es agua salada, 1,03. Estos son gramos por centímetro cúbico, gramos por centímetro cúbico. ¿Ok? Les recuerdo que en el aire la aceleración de caída es de menos 9,8. Sí, la aceleración de caída en el aire es de menos 9,8. O sea que ustedes tienen que calcular primero con qué velocidad va a caer acá. ¿Ok? Cuando ya tengan esa velocidad, pues esa va a ser una velocidad inicial. Eso es estrictamente para cinemática. ¿Ok? Para la parte de cinemática, porque ahí sí van a tener que proponer completo. Que la posición inicial, la posición final es igual a la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces tienen que calcular la velocidad con la que cae aquí, que esa sería la velocidad inicial con la que va a llegar hasta aquí, hasta el fondo. Les recuerdo que en cinemática también tenemos que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Bueno, esas son las ecuaciones básicas de cinemática para un movimiento acelerado. ¿Okay? Les voy a dar 10 minuticos para que ustedes vayan pensando qué se puede hacer y me vuelvo a conectar a preguntarles, ¿vale? Bueno, de todas formas de una vez, porque ya me corrió el minuto. Lo primero que hice fue calcular el volumen
Entonces el volumen es el producto de las tres dimensiones, 8 por 2 por 2,5, que me dio 40 metros cúbicos. Lo siguiente que voy a hacer es calcular el tiempo que va a tardar en caer. Esto lo tengo solamente como una referencia ahí porque después lo voy a necesitar. Entonces, el tiempo que va a tardar en caer, dije que íbamos a utilizar esta fórmula, entonces decíamos que menos 20 metros que va a recorrer va a ser igual a un medio. Bueno, esto que de una vez va a quedar, como esto vale menos 9,8, un medio por menos 9,8 me daría menos 4,9 por el tiempo al cuadrado, y sencillamente despejo para hallar ese tiempo. Entonces sería 20 dividido entre y me da que el tiempo es igual a 2,02. 2,02 segundos. Tarda en caer. Tendríamos entonces, de hecho, un primer tiempo que lo tengo que tener en cuenta también. Con eso voy a calcular entonces la velocidad con la que llega hasta el fondo. Entonces, perdón, llega hasta el agua. Entonces este tiempo pasa a multiplicar. Esta velocidad inicial vale 0 y por eso puedo calcular todo. Entonces sería menos 9,8 que vale la aceleración multiplicado por el tiempo 2,02 y con eso obtengo la velocidad final. Entonces por 9,8 y eso me daría 19,8. 19,80 metros por segundo. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer es, Menos. sí, negativo. Velocidad final. Ahora lo que voy a hacer es calcular el empuje y el peso para poder proponer la ecuación de la fórmula de Newton, ¿no? Entonces, empuje es igual al volumen del objeto, que son los 40, multiplicado por la densidad del líquido, que son 1030, multiplicado por la gravedad. 40 por 1030 por 9,8 igual a 403.760. 403.760. Ahora calculo, estos son newtons, ¿no? Calculo el peso, que ya sabemos que se calcula como volumen del objeto multiplicado por su densidad y multiplicado por la gravedad. Entonces el volumen del objeto sería 40 por la densidad, que serían 7.850 y multiplicado por la gravedad 9,8. 40 por 78,50 por 9,8, 307, 307, 7200. Listo. Ahora sí proponemos entonces la ecuación de Newton. Entonces tendríamos que el empuje, que es positivo, o sea, empuje menos peso igual a masa por aceleración. El empuje son 403.760 menos el peso 307,72,200. De una vez pasamos a dividir la masa. Ya me escribe. Bueno, paso a dividir la masa, que la masa la calculo como densidad por volumen, 40 por la densidad, que son 7.500, 7.850 la cosa, y eso me va a dar la aceleración. X3, 760, dividido por 40 por
Mira que la aceleración es de menos 8.51. Esta es la aceleración. Y con esta fórmula, entonces podemos calcular ese tiempo. Lo voy a hacer acá. Entonces, sería menos 500 más la velocidad inicial. Sabemos que la velocidad inicial sería negativa, entonces de una vez menos. Bueno, igual a menos 19.8 multiplicado por el tiempo menos 1/2 de la aceleración. Si coloco ya aquí el signo menos, pues no tengo que volver a colocar el signo menos, ¿no? Que son 8.51 multiplicado por el tiempo al cuadrado. Y aplico la cuadrática. ¿Okay? Este 500, si lo paso para acá, va a pasar positivo, ¿no? Entonces calculamos esa cuadrática ahí, ya sabemos que este 500 que está negativo a este lado lo tengo que pasar positivo. Entonces quedaría me daría un tiempo de 8.76. Entonces el tiempo es igual a 8.76. ¿Ok? Ese sería el tiempo que estaría dentro del agua, más el tiempo que estuvo en el aire, que fueron los 2.02, me da el tiempo total. Y esto daría 8, 7,10. 10.78 segundos. ¿Ok? Con eso entonces queda concluido el ejercicio.